Corintios, el capítulo 10, del verso 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesús vamos a leer la palabra del Señor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Elevemos una oración para que el Señor sea hablándonos en esta tarde. ¿Cuánto queremos que el Señor nos hable en esta tarde? Así que elevemos una oración para que el Señor sea obrando de una manera especial. Que Él en esta tarde pues obre en sus vidas y que sea también obrando en mi vida de una manera especial. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Una vez más nos hemos reunido, una vez más, Señor, en esta tarde estamos en este lugar. Hoy te tributamos la gloria, te tributamos la alabanza, te hemos adorado en una sola voz, te hemos glorificado, Señor. Ahora tu pueblo se dispone a escuchar tu palabra. Seas obrando de una manera especial en cada vida, en cada corazón, trayendo revelación de tu palabra, Señor. Abre los oídos en esta tarde para que podamos escuchar, o tu pueblo pueda escuchar y pueda entender tu palabra y puedan colocar tu palabra en práctica en su diario vivir. Y seas obrando en mi vida de una manera especial, Señor, dándome palabras de vida eterna en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Amén. Y qué bueno es el Señor Jesucristo. Amén. Hay una pregunta que quiero hacer en esta tarde, y es: ¿dónde está fundada vuestra fe? O nos la podíamos hacer todos también: ¿dónde está fundada nuestra fe? Ese es el tema que vamos a traer en esta tarde con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Si miramos bien este capítulo que hemos leído de segunda de Corintios, el capítulo 10, si miramos bien este capítulo de la palabra de Dios, podemos ver que el título de esta enseñanza en mi Biblia pues dice: Pablo defiende su ministerio. ¿Por qué razón Pablo estaba defendiendo su ministerio? Porque había un grupo de personas que estaban acusando al apóstol Pablo. Decían que él hacía las cosas por interés, lo mismo que los demás. O sea, en otras palabras, no creían que el apóstol Pablo era un apóstol. Por eso, en esta enseñanza o en este capítulo, Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo está defendiendo esa obra que él está haciendo, o ese trabajo por nuestro Señor Jesucristo. Y empieza ahí en 2 de Corintios, el capítulo 10, el verso 1. Él empieza diciendo las siguientes palabras: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Mire que Pablo empieza este versículo o este capítulo, él empieza mostrando la mansedumbre y la humildad
de nuestro Señor Jesucristo. Porque si alguien fue humilde, si alguien fue manso, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si alguien debemos de aprender, si alguien usted y yo debemos de imitar, es a nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo también lo dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recordemos también las palabras que el apóstol Pablo dijo a los filipenses allá en Filipenses el capítulo 2, el verso 5. Unas palabras muy hermosas refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire hasta dónde bajó nuestro Señor Jesucristo. Él se paró de su trono de gloria, se quitó su vestido real. Usted se puede imaginar cómo viste un rey. Los mejores, el mejor vestido, ¿cierto? Su mejor o un vestido real hermoso. Ahora imagínese el vestido real de nuestro Dios. Y Él se quitó ese vestido real, lo puso ahí en su trono, se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros, o para por medio de su pobreza enriquecernos a cada uno de nosotros. Hermanos, lo que nosotros somos en esta tarde, lo somos por la misericordia de Dios, por esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Por eso, cuando usted y yo entendemos esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando cada uno de nosotros entendemos esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, cuando nuestros ojos espirituales se abren y entendemos lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, no queda más de otra sino que darle la adoración, darle la honra a Él, porque Él se lo merece. Él se hizo pobre siendo rico, para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Nos ha sentado en lugares celestiales junto con Cristo el Señor. A través de esa obra que hizo en la cruz del Calvario, entregó su vida, derramó hasta la última gota de su sangre allí en la cruz del Calvario, y cuando ya estaba a punto de expirar, dijo unas palabras: consumado es. O sea, ya no hay nada más que hacer, ya todo está hecho. El enemigo pensó que había acabado con él, pero la fiesta solo le duró 3 días, porque al tercer día muy temprano Jesús se le levantó de la tumba y diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. O sea, Él resucitó. Tenemos un Dios vivo que vive y reina para siempre. Amén. Por eso el apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios el capítulo 5, el verso 16, él dice las siguientes palabras. 2 de Corintios el capítulo 5, el verso 16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo, cuando se levantó de la tumba, Él ascendió al cielo y fue glorificado. Ahora ya conocemos, es un Cristo glorificado. Amén. Ahora el apóstol Pablo ya conocía, era un Cristo glorificado. Y por eso él está diciendo esas palabras. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y a ese Cristo, a ese Dios, es a quien Pablo pues está diciendo o está imitando. Él también le está diciendo a los cristianos: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, si a alguien imitaba el apóstol Pablo, pues era al Señor Jesucristo. Por eso él dice esas palabras: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y cada uno de nosotros que somos lectores de la palabra de Dios, pues todos nosotros conocemos la vida del apóstol Pablo. Un hombre preparado, estudiado. En ese tiempo fue graduado en las mejores universidades de su época. O sea, el apóstol Pablo no fue cualquiera por ahí. Fue un hombre de letras, educado, preparado. Y a pesar de esto, ¿qué fue lo que él dijo? Con tal de conocer al Señor Jesucristo, con tal de agradarle a Él, ¿qué dijo él? Todo esto lo tengo por basura con tal de ganar o conocer a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de su conocimiento, de su sabiduría terrenal, cuando él tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, todo ese conocimiento humano, toda esa sabiduría humana la tuvo por basura con tal de conocer y agradar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, fue un hombre sencillo, fue un hombre humilde, y tal vez esa fue la razón por lo que lo acusaban, tal vez por su apariencia sencilla con la que él andaba en ese tiempo, con la que él andaba de pronto ahí en medio de los corintios. Recordemos que él no solamente predicaba el evangelio, sino que la Biblia me dice a mí que él también tenía una profesión. Él hacía carpas para vender, o sea, para el sustento de él mismo y para hacer centavos para trabajar en la obra del Señor, porque él no quería hacer carga para los corintios. Y tal vez esa era la razón, su sencillez. Tal vez la figura al verlo, tal vez su apariencia hacía que muchos lo menospreciaran, y había un grupo de personas que lo estaban acusando, decían que él no era apóstol. Y en 2 de Corintios, el capítulo 2, 2 de Corintios, el capítulo 10, el verso 2. Dice de la siguiente manera: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder. No tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos según el mundo. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no hablamos como hablan los demás. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no vestimos como los demás.
Hermano, el cristiano siempre tiene que ser una persona diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pues aunque andamos en la carne, verso 3, no militamos según la carne. Y el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire, no luchamos con las armas de este mundo. Cada día, cada uno de nosotros tenemos una guerra espiritual. Y usted y yo no luchamos con las armas de este mundo. Luchamos con el poder de Dios. ¿Y sabe para qué? Para destruir fortalezas. Es con el poder de Dios que usted y yo vamos a vencer. Esto no es con nuestras fuerzas, esto no es con nuestras habilidades, esto no es con nuestra sabiduría que usted y yo tal vez adquirimos en la escuela o en el colegio o en la universidad. Usted y yo vamos a vencer esta guerra espiritual es con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, luchamos con el poder de Dios. Y con ese poder de Dios, usted y yo vamos a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Con ese poder es que usted y yo vamos a salir adelante. Mire, alguien me decía esta semana, usted tiene que respetar las creencias de los demás. Y yo respeto las creencias de los demás. Tenemos que respetar las creencias de los demás, sino que hay creencias raras. Y eso fue lo que de pronto dije, qué creencia tan rara. Y de pronto esa persona me dijo, así como los evangélicos pues dicen que las mujeres tienen que usar falda larga, pues también esa religión le tiene a ellos sus prohibiciones. Y entonces yo le dije, el problema es que la religión no salva, ni las creencias tampoco salvan. El que salva tiene nombre y se llama Jesucristo. Amén. Esa es la gran realidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:20? Que también le cité ese texto, Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este Dios es el que cambió nuestra manera de pensar. Este Dios es el que cambió nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir. Él transformó nuestra vida. Porque nosotros, hermano, con nuestras propias fuerzas o nuestras propias habilidades no éramos capaces de cambiarnos nosotros mismos. Pero cuando conocimos al Señor Jesucristo, cuando conocimos la verdad del Evangelio, ese poder de Dios es el que ha hecho
esa obra en cada una de nuestras vidas. Y hoy lo que somos, lo somos por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que todo se lo debemos a Él, todo se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo adoramos, por eso lo glorificamos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Seguimos leyendo en Primera de Corintios, el capítulo 12, el verso 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 1. Él dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo, él no fue a los Corintios con esa palabra o con palabras que tal vez ellos no podían entender. Él dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, tal vez con el fin de convencerlos a ellos. Él sabe que les presentó a ellos. Él se propuso solamente predicar a Jesucristo. Crucificar es predicar esa obra que Él hizo aquí en esta tierra, su manifestación en carne, su ministerio aquí en la tierra, su obra en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión, su glorificación. Eso fue lo que Él le predicó a ellos. Y termina diciendo en ese verso 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora la pregunta que tal vez debiéramos de hacernos cada uno de nosotros: ¿dónde está fundada nuestra fe? ¿Está fundada en la sabiduría de los hombres o está fundada en el poder de Dios? Es una pregunta que cada uno de nosotros podemos hacernos en esta tarde. ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿Está fundada en la sabiduría de los hombres o está fundada en el poder de Dios? ¿Sabe qué es lo triste hoy en día? Que la gente hoy en día más fácil le cree al hechicero. Más fácil le cree a las mentiras, a la ciencia, a la psíquica, como llama la gente, para no decirle de otra palabra. Más fácil le cree a ellos que creerle a la palabra de Dios. Más fácil le cree al horóscopo que creerle a la palabra de Dios. Y déjeme decirte, la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la que tiene el poder de transformar nuestra vida. Es la que tiene el poder de hacer esa obra en cada una de nuestras vidas. Hermanos, nosotros somos testigos del poder de Dios. Cada uno de nosotros, los que estamos en esta tarde, en este lugar, los que hemos conocido a Dios, somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de esa obra que la palabra de Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Muchos de nosotros, o de los que están aquí en este lugar, eran alcohólicos, adictos. Otros adictos a las drogas. Bueno, tantas cosas, tanto pecado que destruye al ser humano, que lo tiene esclavizado.
pero solamente el poder de Dios nos ha hecho libres. Solamente la palabra de Dios, cuando conocimos esta gran verdad, esta palabra fue la que transformó nuestra vida, limpió nuestra vida, limpió nuestro corazón, porque eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he anunciado. Amén. Así que debemos depositar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Ahí es donde debemos de poner nuestro fundamento, nuestra fe. Que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Efesios, el capítulo 6, el verso 10, dice de la siguiente manera: Efesios, el capítulo 6, el verso 10, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre, dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, hermano, no estamos luchando contra poderes humanos, nos dice el apóstol Pablo, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. O sea, si miramos este texto que el apóstol Pablo nos está diciendo, pues podemos ver un ejército bien organizado. Porque no tenemos lucha, al verso 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, podemos ver un ejército como bien ordenado, bien organizado. Pero el problema de este ejército es que su líder, su comandante, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. O sea, está derrotado. Está derrotado. Y el Señor ha puesto estos enemigos, nos los ha puesto vencidos. Y nosotros estamos al lado del victorioso. Así que no debemos de temerle a ellos, pero debemos de tener cuidado. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y más en este tiempo que sabe que le queda poco tiempo, porque la venida del Señor está cerca a levantar a su pueblo. Así que ellos ponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por eso primera de Juan, el capítulo 5, el verso 13, dice de la siguiente manera: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder o el control del maligno. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:13 lo dice. ¿Sabe por qué usted y yo no le prestamos tanta atención a estos enemigos? Porque no los vemos. No los vemos. Pero son reales, ahí están. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo ahí en Efesios, el capítulo 6, el verso 13. Quiero que lo lea y quiero que
Si no trajo la Biblia, pues lo mire en el proyector. Y qué bueno que usted trayera una libretica, un bolígrafo para que anote estas citas, porque le digo que en la mente no las vamos a recordar, para que luego las repasemos en nuestro hogar. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, debemos de vestirnos con la armadura de Dios. Es de la única manera que usted y yo vamos a vencer al enemigo. Es de la única manera que usted y yo vamos a vencer este ejército de huestes infernales. Esa es la razón por la cual cada día debemos de buscar la presencia de Dios, porque es la única armadura con la cual usted y yo podemos vestirnos y podernos proteger contra los ataques del maligno. El verso 4 dice, verso 17, perdón: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted o cada uno de nosotros vamos allá al Nuevo Testamento y vemos esas guerras, esas batallas que el pueblo de Israel pues tuvo que pasar, podemos ver que ellos luchaban con lanzas, jabalinas, espada, porque para eso sirve una espada, para defenderse. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros en esta tarde. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es que debemos de escudriñar la palabra de Dios, sacar tiempo, hermanos, para leer la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bueno orar, y a veces cometemos el error y decimos: Señor, aumentanos la fe. Pero recuerde que el texto dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted quiere tener fe, lea la palabra de Dios. Si usted quiere tener fe, escuche la palabra de Dios. Abra sus oídos y escuche la voz de Dios. Porque es que así lo dice la Biblia: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando usted y yo tenemos fe, ¿qué pasa? Creemos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Creemos en su palabra, creemos en sus promesas, nos aferramos a Él y buscamos de Él. Nos vestimos con la armadura de Dios para poder resistir las fuerzas del mal. Mire, cuando Jesús fue tentado en el desierto, después de que ayunó 40 días y 40 noches, ¿cómo fue que Jesús derrotó al enemigo? Con la palabra, ¿cierto? Con la palabra. En San Mateo, el capítulo 4, el verso 1, usted lo puede encontrar. Dice la Biblia que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el tentador para tentarle. San Mateo 4:3 dice: y vino el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el verso 4, respondió Jesús y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el Señor tomó la palabra para defenderse contra el enemigo, contra la tentación del enemigo. Y sigue diciendo el verso 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero el verso 7, Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo se alejó de él y venían ángeles y le servían. Esa espada es la que usted y yo tenemos que tomar. Esa es la espada que usted y yo tenemos que aferrar en nuestra vida espiritual, en nuestras manos, aprender a usarla, a leerla cada día. El Señor Jesucristo lo dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, si usted no lee la Biblia, si usted no escudriña la Biblia usted mismo, si usted no se reúne con frecuencia a oír la voz de Dios, cualquiera lo va a engañar. Y tenga cuidado con lo que escucha en el internet, porque hoy hay cantidad de predicadores, cantidad de doctrinas que uno oye diciendo a los hermanos: eso es lo mismo. Pero déjeme decirte, parecido no es igual. Nosotros tenemos la verdad del Evangelio, y esa verdad nos ha transformado a cada uno de nosotros. Esa verdad nos ha hecho libres y hoy podemos cantar con libertad al que nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Así que, ¿dónde está fundada vuestra fe? ¿En la sabiduría de los hombres o en el poder de Dios? Yo creo que esta es una oportunidad maravillosa que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros, para que nosotros tomemos esa armadura en esta tarde y nos vistamos con la armadura de Dios, para que podamos resistir la tentación del enemigo, para que podamos resistir los ataques del enemigo. Hermanos, si usted y yo estamos revestidos del poder de Dios, vamos a obtener la victoria. Vamos a ver cosas grandes en nuestra vida. Y déjeme decirte algo: la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios. O sea, su fe estaba fundada en el poder de Dios. En Daniel el capítulo 3, el verso 1. Ahí hay un ejemplo maravilloso. Daniel el capítulo 3, el verso 1. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y dice el verso 4: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado,
y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces ahí podemos ver la locura del rey Nabucodonosor. Hizo una estatua y dictó una ley de que al sonar cualquier instrumento, toda persona, toda nación, todo pueblo, pues tendría que postrarse ante esa estatua. Y llegó el momento en que se dio la orden, en que sonó la flauta, en que sonó el tamboril, en que sonaron los instrumentos. Y aquella gente de aquella época empezaron a postrarse delante de esa imagen que el rey Nabucodonosor había hecho, porque era una ley dictada por el rey, y aquel que no la cumpliera pues sería echado en el horno de fuego. Iba a ser echado ahí. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Para muchos de aquel tiempo, aún para el rey y para sus gobernadores, hubieron 3 jóvenes que no se postraron ante esa imagen: Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron traídos ante el rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor se llenó de ira y les dijo que se postraran ante esa imagen. Pero mire lo que dice el verso 16 de Daniel, el capítulo 3, el verso 16. Lo que dice la palabra de Dios. Daniel, el capítulo 3, el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a dar su vida. Ellos le dijeron: mira, rey, no vamos a adorar tu imagen. El Señor a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego y también puede librarnos de tu mano. Y si no nos libra, pues tampoco nos vamos a postrar delante de esa imagen. O sea, estaban resueltos a morir. Estaban resueltos a ir al horno de fuego, y fueron lanzados al horno de fuego. Y dice la palabra de Dios que aquellos hombres que cogieron estos 3 varones, cuando lanzaron a estos 3 varones al horno de fuego, porque fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado, estas personas murieron del calor que estaba haciendo. Y Sadrach, Mesach y Abednego cayeron a aquel horno ardiendo. Y cuando el rey levantó su mirada, él se sorprendió porque habían 4 personas allí dentro del horno. Llamó a sus gobernadores y les dijo: no son 3 los que fueron lanzados al horno de fuego. ¿Por qué vemos a 4 ahí que se están paseando en medio del fuego, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses? O sea, él se sorprendió y los mandó a sacar. Y dice Daniel, el capítulo 13, el verso 18. Daniel, el capítulo 13, el verso 18. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios.
Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Qué bueno es poner la confianza en el Dios Todopoderoso. Hermano, estaban resueltos a morir. Estaban resueltos a morir. Estaban resueltos a dar su vida antes que postrarse ante un ídolo, antes que desobedecer la voz de Dios. Y de esos hombres es que usted y yo debemos de aprender. ¿Cuánto nos dejamos llevar por la sabiduría, por la ciencia de este mundo? Que el apóstol Pablo la tuvo por basura con tal de agradar a nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría terrenal nada puede hacer por nosotros. La sabiduría de los hombres nada puede hacer por nosotros. Hermano, el poder de Dios es el que nos ha transformado. El poder de Dios es el que ha hecho la obra en cada una de nuestras vidas. Otro ejemplo, ya para terminar en esta tarde, también lo podemos ver ahí en Daniel, el capítulo 13, el verso 1. Daniel, el capítulo 13, el verso 1, dice de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero dice la palabra de Dios que Daniel era superior a ellos. Y la envidia saltó sobre estos gobernadores y empezaron a buscar la caída de Daniel, a buscar una falla de Daniel, a buscar una falta para acusarlo delante del rey Darío. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? En el verso 4 del capítulo 3 de Daniel, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermano, el enemigo está buscando nuestros errores. El enemigo está buscando nuestras fallas. Pero qué bueno aprender de este hombre, que dice la palabra de Dios que él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y dijeron aquellos hombres, verso 5: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle,